Platicaba hoy con una de mis hijas, la más grandota, que en su escuela le dan 1 hora a la semana de música. Y yo le pregunté, ¿y cuántas horas te dan de matemáticas, de lectura y de ese tipo de materias? Y me dijo, pues 5, a veces hasta 10 horas a la semana de tales cuales materias. Eh, la pregunta es, ¿y por qué hacemos esta pregunta abierta a toda la gente? Y si tú eres docente, pues la pregunta va dirigida a ti o a todos. El por qué nada más 1 hora de música y 5 horas o 10 horas de matemáticas. Pareciera que una parte del cerebro se tiene que fortalecer más que la otra. ¿Por qué no equilibrar el fortalecimiento entre el cerebro derecho con el cerebro izquierdo y el cerebro izquierdo con el cerebro derecho? Si tenemos 5 horas de matemáticas, ¿por qué no tener 5 horas de música, 5 horas de arte, 5 horas de pintura? No sé, lo que sea, pero que sean 5 horas, que sea equilibrado para fortalecer los dos hemisferios. Vamos a fortalecernos nosotros y aplicar esos principios que hoy hicimos conciencia de ello. ¿Por qué no los podemos aplicar para nuestros fortalecimientos? Si sabemos que no solamente tenemos un cerebro que se divide en dos, en cerebro derecho, cerebro izquierdo, y que uno es el del raciocinio, la lógica, las matemáticas, la física, todo eso está en una parte del cerebro y en la otra parte está lo artístico, la imaginación, etcétera. Si, así como el ejemplo de la música y las matemáticas, de por qué no mantener ocupado nuestro cerebro en estas dos áreas, ¿por qué no hacerlo extensivo para nuestros 6 cerebros? ¿Por qué? Entonces lo que vamos a hacer es fortalecer nuestro cerebro al 100%, tanto el cerebro derecho como el cerebro izquierdo al 100%, libre de juicio, libre de crítica. Y entonces cuando tú estés haciendo algunas cuentas, deja tu calculadora, deja tu teléfono celular para que tú te fortalezcas esa parte del cerebro y escucha música, pinta, dibuja, aunque no sepas dibujar, intenta aprender a tocar un instrumento musical, no sé lo que sea, pero que estés tú fuerte para conectar con las dos partes del cerebro, cerebro derecho, cerebro izquierdo, fuerte a su máxima expresión posible. De todas maneras, lo que hagas o lo que dejes de hacer, neutral, para que no te esté debilitando si lo haces o no lo haces. ¿Vale? Eso va a ser muy importante. Segundo cerebro, la médula espinal. Si la médula espinal se encarga de la reacción, necesitamos nosotros reaccionar para ver qué es lo que le hace falta a nuestra médula espinal y poderlo trabajar. Hay que ponernos fuertes y neutrales para ese desenvolvimiento en el colectivo, en la sociedad, para poder reaccionar frente a estímulos externos, borrar que nos esté debilitando esa información del colectivo, de lo que nos genera juicio, los que nos genera miedo, crítica, culpa y pensamientos rígidos. Todo esto lo vamos a borrar al 100% sin esfuerzo. ¿Cómo vamos a fortalecer nuestro cerebro sacro? Si el cerebro sacro es el que se encarga de la energía física, de la fuerza física como tal, es como hacer pesas para los músculos. En el cerebro sacro, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aumentar el tono muscular también de la misma forma, pero a lo mejor también hacer ejercicio. No pasa nada si haces. Hay que ponernos neutral para hacer, no hacer, qué tipo de ejercicio no hacer, neutral completamente, sin esfuerzo. Lo importante de nuestro cuerpo es evidentemente el movimiento, pues para eso están los músculos ahí, para eso están las articulaciones ahí. No vamos a estar solamente sentados imaginando que nuestros músculos están fortaleciendo. Tensión, relajación, tensión, relajación. No, porque los músculos no están trabajando, tienen que ponerse fuertes para trabajar y para eso hay que fortalecer el sacro y para fortalecer el sacro hay que fortalecer los músculos, hay que ponernos neutrales para todo este tipo de actividades, ejercicios, neutral al 100%, sal a caminar, inclusive hasta solamente para pensar o no hacer nada en la calle, en la avenida, en el centro de la ciudad, en el jardín, etcétera. Hay que ponernos fuertes para ese movimiento, fuertes al movimiento, velocidad, fuerza, resistencia, flexibilidad, coordinación, agilidad. Todo esto nos vamos a poner fuertes para llevarlos a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Fortaleciendo nuestro sacro. Y pues no está de más decirle al sacro, sacro fuerte, al 100% y listo, ya está fuerte. Esa es otra. Siguiente cerebro, el coxis. El coxis es el avispado, el que ni se preocupa por lo que está sucediendo, ¿sale? Muy importante, vamos a eliminar el juicio y la crítica y la culpa y los pensamientos rígidos por lo que está sucediendo hoy en día, sea la época, la temporada, el momento en el que tú estés escuchando esto. Vamos a quitar toda esa información que nos ha estado debilitando. Lo borramos al 100% porque lo que primero debilita es el coxis y de ahí se lleva
la debilidad a los otros cerebros. Hay que borrar todo el daño en el coxis, traumas en el coxis, los borramos al 100%, y si se trata de ser un poquito más avispados, aquí le decimos más truchas, hay que ser más truchas, más abusados, así decimos aquí, no sé cómo lo digan en tu país, pero intentar movernos, desenvolvernos en el colectivo para poder fortalecer nuestro coxis, no solamente con fortalecimientos. Es divertido fortalecer el coxis desde otras formas, estar con el colectivo y saber que tú eres el más astuto de ese grupo. ¿Por qué? Pues porque hiciste tal cosa, no sé, lo que sea. Es esa conexión con ese colectivo y que estés tú fuerte para fortalecer tu coxis. Y luego viene la cola energética como tal, que es parte de la fuerza física, pero también la más veloz, el cerebro más veloz, el que responde rápido. Hay que ponernos fuertes en esa cola energética al 100% y encontrarás otras cosas por hacer para fortalecerla, aunque no sea con fortalecimientos. Fortalecer esa cola energética, ponerte frente a ciertas circunstancias que te pueden generar debilidad y ver cómo tu cuerpo va a responder y si la cola se está preparando para ello. Esa cola energética tiene que estar fuerte al 100% para las adversidades, para los conflictos, para los problemas. Si yo no salgo de mi casa, pues a lo mejor no voy a tener problemas aquí. Entonces tal vez me toca salirme de mi casa para enfrentarme y saber qué es lo que está sufriendo la línea media y que por eso no quería yo salir de mi casa. Hay que ponernos un poquito ahí en ese ambiente de debilidades, podríamos decirlo de esa forma. Y el último cerebro, que es el cerebro intestino, pues nos podemos poner fuertes para fortalecer ese intestino o desbloquear el intestino, o quitar las debilidades en el intestino o aumentar hidratación, etcétera, todo lo que tú puedas fortalecer el intestino. Pero ¿por qué no comer bien? Así de sencillo. ¿Por qué no buscar esa probiótica en los alimentos, en el yogurt, en los lácteos? ¿Por qué no buscar esa probiótica en otros lugares? Pues fortalecer nuestro intestino a su máxima expresión posible, pero también no es lo mismo decir me voy a tomar o me voy a comer este platote de carne que pues yo sé que me va a hacer mal en mi intestino porque siempre que como ahí me hace daño, pero no importa, voy a escuchar un audio donde Jesús fortalece el intestino y como y me fortalezco para que se me quite esa influencia. Pues a lo mejor se te va a quitar, pero va a ser más fácil y la respuesta va a ser mucho mejor si tú te fortaleces tanto con los fortalecimientos como con el universo físico, que es que pues comer bien. ¿Y qué es comer bien? Es comer neutral, comer de manera intuitiva. Habrá por ahí algunos videos sobre la nutrición intuitiva. Síguelos, conéctate, fortalécete para que conectes con ello. Te dejo, espero que te haya creado un poquito de conciencia con esto que estamos platicando el día de hoy. Te mando un abrazo, nos vemos pronto.